con la última ponencia antes del almuerzo. Ahora toca un alumno, estudió física aquí en la UL, está terminando el máster y dentro de poco pues empieza el doctorado también aquí en la UL, el máster de astrofísica, que no le he dicho. Un fuerte aplauso para David Mirabal, que viene a hablar sobre el primer giro de la Vía Láctea en busca del disco primitivo. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas a todos. Yo les voy a comentar un poquito sobre un pequeño extracto de mi TFM. Les voy a comentar sobre cómo era nuestra galaxia en el momento justo en el que empezó a girar. Y creo que debo hacer antes una pequeña introducción sobre este campo de la Vía Láctea. Y quizás la primera pregunta que debemos hacernos es dónde vivimos, ¿no? Obviamente todos sabemos que vivimos en una galaxia que llamamos Vía Láctea, que sabemos que no es muy especial, que hay muchas como la nuestra, pero que es muy interesante para los astrofísicos, porque al estar dentro de ella la podemos analizar con un detalle inalcanzable en otras galaxias. Esto también, paradójicamente, trae otros problemas, ¿no? Al estar dentro de ella es muy difícil realmente hacer un mapa de cómo es nuestra galaxia, pero más o menos tenemos una idea y podemos diferenciar distintas estructuras de nuestra galaxia. Esto que vemos aquí es una representación artística de cómo creemos que es nuestra galaxia. Vemos que tiene claramente dos brazos espirales muy bien definidos y una barra prominente, ¿no? Pero más allá de esto, hablando un poco más de la distribución de la materia en nuestra galaxia, podemos distinguir varios componentes. En primer lugar, el disco fino, que, bueno, como su nombre indica, es un disco. Aquí están las estrellas más jóvenes, el gas, todo el polvo de la galaxia. Luego tenemos un disco un poquito más grueso, donde hay estrellas más viejas, donde no hay tanto polvo, no hay tanto gas. Y rodando estos discos está el halo de materia oscura, ¿no? En esta zona hay estrellas que sabemos que son acretadas, que se organizan en cúmulos globulares o en otras estructuras. Y realmente algo muy curioso de esta zona es que no sabemos si se han podido formar estrellas allí en algún momento, o si todas las que hay allí son acretadas de otras galaxias, o que se han levantado del disco y ahora están allí por algún motivo. Bueno, no lo sabemos, pero es una pregunta muy interesante. Luego, bueno, también tenemos el bulbo, como han comentado antes en la charla de Carlos, y más cosas. Pero básicamente me quiero centrar en los discos en esta charla. Y como hemos visto, hemos dado una imagen de nuestra Vía Láctea como es ahora, pero no siempre ha sido así. La Vía Láctea sabemos que ha tenido varias fusiones de galaxias. Una fusión de galaxias se vería algo como esto, donde aquí vemos dos galaxias, es una simulación, vemos dos galaxias muy parecidas a la Vía Láctea, y bueno, son galaxias muy evolucionadas, pero sabemos que hay más probabilidades de fusión al principio del universo que ahora. Aquí vemos que son dos galaxias ya muy evolucionadas, como serían una fusión ahora, ¿no? Más que esto, lo que le ha pasado a la Vía Láctea es algo más parecido a esto, donde aquí simulamos un mayor volumen del universo, tenemos una galaxia progenitora a la que le van cayendo pequeñas galaxias, y las fusiones de las que estamos hablando, de las que creemos que le ha pasado a nuestra galaxia y que le han pasado a la mayoría de las galaxias, es algo así, donde tenemos una galaxia principal a la que le van cayendo pues pequeñas galaxias de alrededor. Esto de las fusiones es muy importante porque no solo, como os podéis imaginar, pueden alterar las órbitas de las estrellas, sino también inyectan gas. Y el gas es algo muy importante porque a partir de él pues, nacen las estrellas. Luego, tras esta introducción, vamos ya a hablar ya más de discos, ¿no? Bueno, en esta charla me voy a referir a disco primitivo como esa fase inicial cuando se forma el disco, ¿no? de la Vía Láctea, cuando empieza a haber una rotación neta en torno a un eje. Claro, definir un disco así como una distribución de estrellas que siguen una forma de disco, como vemos aquí, que tiene una rotación en torno a un eje, parece bastante claro, pero hay veces que no puede ser suficiente definirlo así, porque podemos tener algo como esto, que también vemos que sigue un disco, más o menos, pero las órbitas son un poquito más caóticas. También vemos, bueno, una rotación clara en torno a un eje, ¿no? Pero incluso podríamos tener, y de hecho tenemos algo así también, donde ya la forma de disco se ha perdido completamente, donde las órbitas son mucho más caóticas, pero bueno, podemos tener una rotación también en torno a un eje, ¿no? En fin, definir un disco no es fácil y para eso se utilizan parámetros para definirlo de una manera cuantitativa, ¿no?
Uno de ellos es lo que se llama la circularidad, que te dice cuánto de circular es una órbita. Y bueno, pues podemos utilizar estos parámetros realmente para definir cuándo empieza el disco de la Vía Láctea o de otros discos. Bien, pues ese es el gran debate ahora mismo que está empezando a haber una tensión allí, y es que no sabemos bien cuándo se forman los discos de las galaxias, sobre todo galaxias como la Vía Láctea. Tenemos una visión amplia sobre cómo puede ser, y es algo así. Primero tenemos una protogalaxia, donde, como hemos visto antes, es una galaxia donde no hay una rotación neta, donde hay muchas fusiones, donde el gas está en un estado turbulento, y bueno, algo como esto, ¿no? Aquí vemos las estrellas, aquí vemos la distribución de gas, y en blanco vemos las velocidades del gas. Bueno, no hay una rotación clara, está un poco caótico todo, ¿no? Luego llega lo que se llama el spin-up, que es cuando empieza a girar, a haber una rotación neta en esta galaxia, en forma de disco grueso, ¿vale? Se empieza a formar el disco grueso, vemos que ya hay una rotación clara del gas, y bueno, las estrellas ya se van distribuyendo en forma de disco. Las estrellas heredan la cinemática que tenía el gas del que nacen. Así que bueno, si el gas está rotando, pues las estrellas también. Y luego, pues ya tenemos un asentamiento del disco fino y vemos algo mucho más parecido a cómo vemos nuestra galaxia hoy en día, como vemos otras galaxias parecidas a la nuestra, ¿no? Bueno, todo esto son simulaciones, pero algo así es lo que creemos que ha pasado. Y bueno, seguimos con la misma pregunta, ¿no? ¿Cuándo ha empezado ese spin-up? Y bueno, esto es una figura de un paper de Chanta del año pasado, muy interesante porque, bueno, en el eje Y muestra la circularidad de la que he hablado antes. 1 significa órbitas de estrellas completamente circulares, y 0, pues que en torno al eje de referencia que has escogido no hay una órbita circular, ¿sabes? No hay rotación, me refiero. -1 significa que esas estrellas están rotando circularmente, pero en sentido contrario al eje de referencia escogido. Y en el eje X, aquí vemos la metalicidad. La metalicidad para los astrofísicos son todos los elementos que no sean hidrógeno y helio. Y bueno, aquí represento el hierro frente al hidrógeno en ejes logarítmicos, da igual. Al final es cuánto de metálicas son las estrellas, ¿no? Y en este paper utiliza la metalicidad como una aproximación al tiempo, a la edad. Esto se puede hacer porque los metales en el universo se forman dentro de las estrellas. Y entonces las primeras estrellas que se formaron eran muy pobres en metales, o directamente no tenían metales, y son ellas las que formaron los primeros metales, y cuando algunas de ellas explotaron como supernovas, expulsaron todos esos metales al medio. En ese medio se crearon nuevas estrellas que ya nacieron con un poquito de metales, y así sucesivamente. Por este motivo podemos relacionar la metalicidad con el tiempo, con la edad de las estrellas. Entendiéndolo así, vemos algo muy claro como lo que he explicado anteriormente, ¿no? Vemos una primera fase donde no hay una rotación, donde es algo caótico, el gas es turbulento y demás. Luego, bueno, todo esto son estrellas de la Vía Láctea, ¿eh? Son estrellas reales. Luego empezaríamos a tener una fase de lo que llamamos el spin-up, ¿no? Empieza a haber una rotación, empieza a formarse esos discos, para luego ya formarse un disco bien asentado y bien definido. Aquí hay un problema, ¿no? He dicho, porque bueno, podemos decir, vale, el spin-up ocurre a -1 de metalicidad, pero eso, estamos en las mismas, no es la edad y no es lo que queremos. Y de hecho, esto es edad. O sea, sabemos que hay muchos procesos que pueden aumentar, pueden decrecer la metalicidad de una galaxia, de un entorno donde nacen estrellas, por lo que si eso es así, ya no podemos tener una relación más directa de edad es igual a metalicidad. Por lo que igual la metalicidad no es una buena aproximación del tiempo, y estamos en las mismas, no sabemos cuándo. -1 de metalicidad no te dice nada del tiempo. Entonces, el gran problema son las edades, pero bueno, hace ya más de 10 años, creo, 10 años, se lanzó Gaia, que es probablemente la misión espacial más infravalorada de la historia, porque ha servido para todo en astrofísica y no se conoce mucho. Gaia mide las posiciones y las velocidades de millones de estrellas de nuestra galaxia con una precisión sin precedentes. O sea, es increíble. Pero claro, estamos en las mismas otra vez, ¿no? La posición no es la edad. Bueno, pero en Cronogal, que es el proyecto donde se embarca este trabajo, podemos usar datos de Gaia para indirectamente obtener edades de una selección de estrellas. Y por primera vez lo podemos hacer en nuestra galaxia
y con una selección amplia y completa de estrellas. Hasta ahora solo se hacían con estrellas individuales o así. Bueno, pero por primera vez ahora con Gaia y con Chronodal podemos hacer esto. Voy a dar una idea de cómo lo hacemos, ¿vale? Muy rápida. Si alguien me quiere preguntar algo más en profundidad, lo puedo explicar. Pero muy rápidamente, esto es un diagrama color-magnitud. En el eje X vemos el color, pues cada punto es una estrella. En el eje X vemos el color de las estrellas, muy sencillo de entender. Y aquí vemos la magnitud absoluta, ¿no? Es decir, la luminosidad intrínseca de las estrellas. Está en un eje, en una escala logarítmica, al revés, bueno, da igual. Es la luminosidad y esto es el color. Y como vemos, las estrellas aquí no se distribuyen aleatoriamente. O sea, dependiendo de la edad, también de otras cosas, pero nos centramos en la edad aquí. Dependiendo de la edad, vemos que unas estrellas se sitúan en una zona y otras en otra. Entonces, esto es una información muy valiosa porque podemos utilizar esto como método para indirectamente medir las edades. Si nosotros tenemos la luminosidad y color de muchas estrellas, podemos saber su distribución de edades. Bien, esto no es todo porque hay otro problemita. Y es que para saber la luminosidad intrínseca de las estrellas, necesitamos saber a qué distancia están. Obviamente, dos objetos que brillen igual, intrínsecamente brillen igual, si uno está más lejos que el otro, pues lo vamos a ver con brillos diferentes. Por lo que necesitamos la distancia con mucha precisión. Y como he dicho antes, aquí viene el rescate Gaia, que nos da la precisión de muchas estrellas, o sea, nos da la posición de muchas estrellas con mucha precisión. Así que bueno, ya no es tanto un problema. Y por primera vez podemos tener la historia de formación estelar de entornos en nuestra galaxia, de selecciones amplias de estrellas y completas. La historia de formación estelar es algo así, ¿no? Es la distribución o cuánta masa se ha convertido en estrellas en función de la edad y de la metalicidad. Es esto precisamente lo que vemos aquí. Aquí vemos una historia de formación estelar de un volumen cerca de nuestro Sol. Y bueno, vemos cosas muy interesantes. En el eje X tenemos la edad de las estrellas y aquí la metalicidad, ¿no? Es lo que he dicho, una distribución de edad y metalicidad de estrellas. Aquí vemos cosas muy interesantes, pero bueno, en esta charla me voy a centrar en esta cosa de aquí, que es una edad muy vieja, 13.000 millones de años. El universo tiene 13.800.000 millones de años. Entonces, bueno, es algo muy viejo. Y a una metalicidad muy en concreta. Y bueno, tengo que decir que aunque aquí no se vea, estos son estrellas con cinemática de disco. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí? Esto que marco ahí en rojo son las primeras estrellas que empezaron a rotar como un disco en nuestra galaxia. Y las estamos viendo aquí. Entonces ahora, ¿qué es lo siguiente? Pues debemos analizar estas estrellas. Como no podemos ir al pasado y verlas, pues necesitamos acudir a simulaciones cosmológicas. ¿Vale? En este caso, en esta charla, solo me voy a concentrar en las simulaciones de Auriga, que son simulaciones que pretenden estudiar muy bien la evolución y la formación de galaxias como la Vía Láctea. Y bueno, son simulaciones muy completas que incluyen, por supuesto, materia oscura, densidad del gas, incluyen, por supuesto, como no podía ser, la formación estelar. Vemos aquí las fusiones de las que hablaba antes. Incluye metales, la metalicidad del gas, cómo calcular esa metalicidad, también otras cosas como los campos magnéticos que nos interesan menos. Pero bueno, eso es una simulación muy completa y muy actual, ¿vale? Bueno, en concreto yo utilizo esta galaxia de aquí, se llama AU27. Bueno, como he dicho, es una galaxia simulada. Tiene una barra muy prominente, es algo parecido a la Vía Láctea, tiene velocidades de rotación muy parecidas a la Vía Láctea, por lo tanto masas parecidas a la Vía Láctea. Y usando esta galaxia vemos algo como lo que he dicho antes. Aquí vemos la circularidad otra vez, como he mostrado antes del paper de Chandra, en función no de la metalicidad esta vez, sino del tiempo, en función de verdad de lo que queremos, del tiempo, ¿no? Aquí vemos, bueno, el tiempo, me refiero no a edad, a tiempo cosmológico en este caso. Es decir, esto es más viejo y esto es más joven. Esto es al principio del universo y esto es ahora. Aquí vemos, como he dicho, la circularidad de las estrellas. Igual que antes, vemos una primera protogalaxia donde no hay una rotación bien definida, se empieza a formar un disco y se destruye, se empieza a formar un disco y se destruye. Esto es por fusiones, porque en este momento se forma el primer disco, llega una fusión y rompe el disco completamente, y así sucesivamente y varias veces. Aquí estoy haciendo un poquito de trampa porque esta galaxia es verdad que tiene una actividad de fusiones muy grande. No esperamos que la Vía Láctea haya tenido tantas fusiones como esta, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que una fusión puede romper el disco, pero se va a volver a formar rápidamente. Aquí vemos algo parecido. Estos son las mismas estrellas de antes, pero en vez de hacer la evolución temporal, aquí lo que vemos es en un instante de tiempo, cuando nacen. Es decir, aquí vemos la circularidad del nacimiento de las estrellas.
en función de la edad. Vemos algo muy parecido antes. Como he dicho, las estrellas heredan la cinemática del gas del que nacen, por lo que, bueno, vemos al principio una protogalaxia otra vez, que no tiene una rotación neta, se forma el disco, se destruye, bueno, parecido a lo de antes. Esta figura adquiere muchísimo valor cuando la juntamos con esta. Esto es, las mismas estrellas aquí, pero en la actualidad, vistas en la actualidad. ¿Qué circularidad tienen ahora? Y bueno, está clarísimo, ¿no? Las estrellas más viejas, las que se formaron en los primeros discos de los que he estado hablando, las órbitas se han destruido completamente, no hay memoria de qué órbita tenían al nacimiento, y ahora mismo tienen órbitas completamente aleatorias. Sin embargo, las estrellas que ya nacieron en una galaxia mucho más ligada, mucho más masiva, la que las fusiones posteriores no alteraron tanto esa galaxia, pues conservan su órbita de nacimiento. Ahora, por otro lado, voy a hablar aquí de la evolución de la masa, porque también es importante, de la masa estelar de esta galaxia. Aquí muestro el tiempo otra vez cosmológico, bueno, esto es al principio del universo, esto es ahora, y aquí la masa estelar. En la línea violeta vemos la masa de la galaxia, y aquí en la línea roja vemos la masa del disco primitivo. El disco primitivo, recuerdo que es una definición que he hecho yo a partir de, como he dicho, parámetros como la circularidad, pero es una definición que pongo yo, ¿no? Es decir, aquí empieza el disco primitivo y aquí acaba. Por una serie de motivos, sí, pero es una elección de estrellas. Entonces, a partir de aquí, pues obviamente solo la masa puede decrecer porque estrellas se van muriendo. Bueno, si nos fijamos en la línea violeta, aquí vemos cosas muy interesantes. Todo esto que vemos aquí son fusiones, son otras galaxias más pequeñas que han llegado y que han dejado sus estrellas allí. Pero no solo han dejado sus estrellas allí, sino que han inyectado mucho gas a la galaxia progenitora, a la galaxia principal, y ese gas ha comprimido el gas que ya había, haciendo que la formación estelar sea mucho más intensa. Y eso lo vemos aquí. Aquí de repente, cuando empiezan a haber fusiones, empezamos a tener una evolución del disco primitivo y de la galaxia en concreto muy exponencial, ¿vale? Básicamente, eso, las fusiones fomentan mucho la actividad de formación estelar. Y aquí no es casualidad que se frene. Pasa de algo exponencial a algo más lineal. ¿Por qué? Bueno, pues como podéis intuir, en esta zona no hay ninguna fusión. Esto nos reafirma eso, un poco la idea de que bueno, las fusiones pues activan la formación estelar de una manera muy importante. Y bueno, no me quiero alargar mucho más, resumo ya un poco lo que hemos visto, y es que hemos analizado una simulación cosmológica para un poco caracterizar ese disco primitivo que hemos detectado ya en la Vía Láctea. Y bueno, vemos que tras esa fase turbulenta de primera creación de las galaxias, aparece un disco, ¿vale? Aparece un disco que puede ser destruido por fusiones o puede que no, según la historia de fusiones que haya tenido. Pero bueno, esa posibilidad de que haya sido destruido es importante tenerla en cuenta, porque podría ser que no. Y además, aunque haya sido destruido, hemos visto que muy rápidamente se vuelve a formar otro disco. Es decir, que ahora detectemos, es decir, que si queremos buscar estrellas del disco primitivo, no necesariamente tienen que tener una cinemática de disco. Pueden que hayan sido un disco en algún momento y ahora no lo sean. Entonces, bueno, también hemos visto eso, que las fusiones aumentan significativamente la actividad estelar, ¿no? La formación estelar. Entonces, el siguiente paso es buscar estas estrellas en nuestra galaxia, porque ya más o menos sabemos cómo es. Obviamente tienen que ser estrellas viejas. Obviamente, como son estrellas viejas, tienen que ser muy pobres en metales. Y como han nacido en un momento muy en concreto del universo, tienen que tener una composición química muy parecida. Además, como ya he dicho, las más viejas de estas estrellas puede que no tengan cinemática de disco. Y eso no las exime de que no hayan sido parte de un disco primigenio, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿las hemos encontrado? Pues igual se los comentó en otra charla, pero hasta aquí ha sido estar aquí. Muchas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta.